habíamos visto las características del endoso, ¿no? Tanto lo unilateral, la autonomía, la característica abstracta, y habíamos terminado con el tema de la característica concerniente a la indivisibilidad, ¿ya? El día de hoy comentamos el tema de los requisitos del endoso. El endoso debe reunir los siguientes requisitos. Como primer requisito, ¿no? Se debe consignar el nombre del endosatario. Es el nombre de la persona a quien se transfiere el documento, pero para circular no es necesario poner el nombre del endosatario. En tal caso, pues nos encontraríamos ante un endoso en blanco. Sin embargo, para el ejercicio de las acciones cambiarias, debe consignarse el nombre del endosatario, ¿ya? Otro requisito del endoso es la clase de endoso. En este tema debe consignarse si el endoso es en propiedad, en procuración, en garantía, o también puede ser que sea un endoso en fideicomiso. Si se omite este requisito, básicamente pues se presumirá que el título a valor ha sido transmitido en propiedad, ¿no? Sin que valga prueba en contrario respecto, como por ejemplo, a un tercero de buena fe. Otro requisito es la fecha del endoso, es muy importante. Este requisito, la fecha, facilita la solución, pues, de las cuestiones que puedan suscitarse respecto a la capacidad jurídica de, de los diversos endosantes de un título valor, ¿no? Y evita también los fraudes y también las dificultades que podrían multiplicarse en caso de procesos concursales. Sin embargo, el requisito de la fecha debe entenderse sin un rigor excesivo, dado que si todo poseedor puede llenar el endoso en blanco, obviamente, con mayor razón tiene la facultad de insertar la fecha en el endoso, ¿no? Al que faltase. De esta manera existiría pues podemos llamar una presunción favorable, que el endoso sin fecha, obviamente pues se tiene que es un hecho antes de la expiración del plazo acordado, del plazo fijado, ¿no? Para efectuar el protesto, por ejemplo. Asimismo, se debe tener en cuenta que ha sido pues efectuado con posterioridad a la fecha que tuviera el endoso anterior. Otro requisito importante también del endoso es el nombre y el número de documento, pues, oficial de identidad y la firma del endosante. Estamos hablando del documento del DNI, ¿no? En este caso, el endoso debe ser firmado por el endosante. El endoso es válido, aunque el endosante
ponga solamente su firma al dorso de la letra. Además, cabe señalar, ¿no?, de la firma del endosante respecto a la firma del endosante para ejercer las sanciones cambiarias, como por ejemplo para el cobro del título valor a la orden, se requiere pues el nombre y el número del documento oficial de identidad del endosante. Y eso sí, son requisitos esenciales, ¿no? Por lo que su no concurrencia o su inobservancia conlleva pues a que este endoso sea ineficaz, ¿ya? O sea, no tenga pues mayor valor probatorio, ¿no?, que amerite un proceso ejecutivo, es cuestionable en la vía judicial. Si es que no aparece estos requisitos, ¿ya? Como los hemos mencionado, la fecha, la firma, el nombre del endosatario, ¿no? Y también es importante, pues, la fecha, ¿no? De ahí que se computan los plazos. Ahora, hemos hablado también dentro de las clases, ¿no?, de endoso que se debe consignar dentro de los requisitos. Hemos hablado de un endoso en blanco. ¿Y cuándo se refiere, pues, cuándo se presenta este tema del endoso en blanco o en qué consiste? El, el endoso en blanco se llama aquel que resulta pues de la sola firma del endosante. Aquí no se indica al endosatario, ¿no? El endosatario sabemos que es el legitimado pues para exigir la prestación, ¿no? El endoso generalmente va al dorso a la vuelta del título, ¿no? Al dorso del título valora la orden, ¿no? Y si es que no, o se ha obviado este requisito del no indicar en el dorso del documento al endosatario, ¿no? Obviamente se trataría de un endoso en blanco. De que tiene eficacia, tendría eficacia, pero con el endosante, más no con el endosatario, porque no se ha consignado el nombre del endosatario. Consecuentemente, estamos refiriéndonos a un endoso en blanco. Bien, esto todo lo referente a los requisitos, a las características del endoso, pero también debemos indicar que existe diferentes clases de endoso. Estos endosos están establecidos también en la ley de títulos valores. Si más no recuerdo, es a partir del artículo 35 a 37 de la ley de títulos valores, ¿ya? Y en cuanto a sus clases se refiere, ¿no?, tenemos lo siguiente. Existe el endoso en propiedad, puede hacerse un endoso en propiedad, puede hacerse otro endoso en fideicomiso, otro en procuración y otro en garantía. ¿Cuál es el endoso en propiedad? La ley indica que el endoso en propiedad, o llamado también endoso pleno, ¿no?, en este caso
el endosante pierde la propiedad del título que es adquirido, ¿no?, por el endosatario, pero con la calidad de derecho originario, ya que el endosante, ¿no?, renueva la orden que dio el librador de ese título valor, como si fuese pues una nueva emisión de la letra, ¿no?, ligado a la posesión, llamemos así, del documento, bajo la protección, obviamente, del principio que la posesión equivale al título. Y de esta manera, el endosante asume la obligación subsidiaria, ¿no?, al pago del título valor. De otro lado, también debemos tener en cuenta que el endoso en propiedad transfiere la propiedad del título valor, así como todos los derechos, ¿no?, inherentes a él. Y esta transferencia es en forma absoluta, obligándose, en este caso, el endosante, solidariamente con los obligados anteriores, al cumplimiento, pues, de las prestaciones contenidas en el título valor. Luego tenemos otra clase de endoso, que es el endoso en fideicomiso. Primeramente, vamos a definir qué es el fideicomiso, que obviamente ustedes lo habrán llevado, es un contrato moderno, ¿no? O de repente todavía no, en el tema que corresponde a los contratos atípicos. No sé si ya lo habrán llevado. Bueno, el fideicomiso es un contrato en virtud del cual pues se transfiere uno o más bienes a una persona llamado pues fiduciario, que generalmente es la entidad financiera, el banco, ¿no? Se transfiere con el encargo de que los administre o también los enajene, ¿no? Y con el producto de su actividad, trabajar, circular ese título, cumpla una finalidad pues establecida por el constituyente o el fideicomitente. ¿Y esto para quién? Obviamente a favor o en beneficio de este mismo o de un tercero, ¿no?, que se le denomina fideicomisario. Ahora, los títulos valores a la orden pueden estar dentro de estos bienes transferidos, ¿no? Y obviamente deberán hacerlo mediante el endoso. Sin embargo, esto pues parecería una figura peculiar, que sería un endoso pleno, vemos así, con un apoderamiento encubierto, ¿no?, en el que el endosatario aparece pues formalmente como propietario del título valor. El endoso en fideicomiso, viendo al tema, transfiere el dominio fiduciario del título valor a la orden en favor del fiduciario, a quien corresponde accionar o ejercitar todos los derechos derivados pues, de este título que corresponden al fideicomitente endosante, ¿ya? Luego tenemos el endoso en procuración o cobranza. ¿Qué entendemos por el endoso en procuración o cobranza? Eh,
Se llama endoso en procuración. A ver, aquel que no persigue la transmisión del título valor a la orden. Solo se produce el efecto de legitimación para que el endosatario cobre la letra por cuenta del endosante, ¿no? Sin autorizar. En cambio, para disponer del título valor, volviendo a endosarlo en propiedad, ¿no? Este tiene la facultad de ejercitar todos los derechos inherentes también a este título, pero siempre en calidad de mandatario o comisionista. Esto es pues en nombre y por cuenta del endosante. Es por ello que muchas veces, ¿no? Que el endosatario, por poder, llamemos así, está facultado para pedir la aceptación y el pago. También puede hacer levantar los protestos y, ¿por qué no?, exigir judicialmente el pago de la letra, ¿no? Esto obviamente en el proceso judicial. Luego tenemos el endoso en garantía. ¿Cuándo opera el endoso en garantía? Como última clase, llamemos así, de los endosos. Esto se presenta cuando, por ejemplo, el tenedor de un título valora la orden, puede darlo en prenda, ¿no? Cuando obviamente quiere obtener fondos, pero debe de conservar la propiedad del título. Luego, al constituir el endoso de garantía, el endosante o la persona que pretende garantizar, este debe cumplir la obligación garantizada en favor del endosatario o del acreedor, ¿no? ¿Cuándo? Antes del vencimiento del título. De ser así, el acreedor devolverá pues el título valor a la orden, tachando el endoso a su favor, o realizará pues un endoso, llamemos un endoso de retorno, por ejemplo. Ahora bien, el endoso en garantía permite que el documento sea entregado pues en prenda, ¿no? De forma que el tenedor adquiere un derecho real sobre este crédito cambiario, ¿no? Mas no la titularidad plena. El endosatario, en este caso, el endosatario en garantía, llamemos así, no puede enajenar la letra a título de propiedad. Lo más que puede es delegar a un tercero el ejercicio de los derechos cambiarios, ¿no? Que le está pues investido, llamemos así, ¿no? Ahora, en caso de que no se reembolse la deuda antes del vencimiento del título, el acreedor prendario pues, obtiene, llamemos así, el derecho de vender o transferir esa prenda. Bien, esto en cuanto se refiere a las clases de endoso, endoso en garantía, el endoso en procuración o cobranza, ¿no? Y los que hemos mencionado, en propiedad, y el otro era el en fideicomiso, ¿no? Eso en cuanto se refiere a las clases de endoso. Ahora bien, este tema del endoso es muy amplio y muy complejo, muy complejo. Eh, Tal es así que
El endoso también tiene efectos. Tiene un efecto legitimante, ¿no? Tiene un efecto legitimante, ¿no? Que es el efecto esencial y característico en todas las modalidades de endoso, ¿no? Y que consiste pues en legitimar al adquiriente de la letra como acreedor cambiario. Ahora, el primer endoso coloca un nuevo acreedor cambiario en lugar del tomador. El segundo endoso pone otro acreedor en lugar de este y así sucesivamente hasta hasta llegar pues a llamemos al tema de la circulación, ¿no? A este principio de los títulos, ¿no? De una manera ininterrumpida, o también llamada cadena regular, ¿no? Porque ya hemos referido, uno de los principios básicos de los títulos valores es la circulación. Y ustedes podrán, estarán escuchando que hablamos de acreedor, hablamos de endosatario, hablamos de legitimado, del no legitimado, del fideicomitente, todos esos términos. Se trata de personas. Se trata de personas, pueden ser personas naturales o jurídicas, pero bajo estas denominaciones, acreedores, deudores, ahí opera el tema de la circulación, el principio inherente a los títulos valores, porque ya lo habíamos referido en la anterior clase y explicamos de que si un título valor no está sometido a este tema de circulación, entonces deja de ser un título valor. No tendría objeto, no tendría objeto de serlo como tal. El dinero, el dinero, un billete que ustedes tienen en la billetera o qué sé yo, hasta una moneda. Obviamente que no es un título valor, ¿no? Ese es dinero, su denominación es dinero, efectivo. ¿Estará sometido al tema de la circulación? Sí, es un bien. El dinero es un bien. Material, material. Con él puedes hacer muchas cosas. Puedes hacer muchas cosas, puedes comprar, que es la finalidad principal del dinero, ¿no? Intercambiar, comprar. ¿Pero con qué? Con el dinero. No es un título valora, ojo. Esto lo comento a manera de ejemplo. Pero el dinero está constantemente en circulación, sin tener la calidad de título valor. Tú vas a una tienda, compras algún producto en 20 soles, esos 20 soles también el propietario de la tienda lo pone en circulación al comprar su mercado. Ahora bien, el que le vende, el que le vende la mercadería, obviamente, hace circular, hace circular ese dinero, ¿no? Al comprar de repente de un mayorista, de un empresario mucho más grande que distribuye eso, o de repente la misma materia prima. Esa es la circulación de. Entonces los títulos valores también, también, si no, no habría objeto de llamarlos así. Los títulos valores, si bien es cierto, son documentos, pero son documentos que contienen derechos patrimoniales, los títulos valores.
Ya, eso que quede claro, por favor, señor. Bueno, habíamos hablado del endoso, perdón, del efecto legitimante. Existe otro efecto que es el efecto traslativo. El endoso es una cesión del título, no solo del derecho que se encuentra incorporado en él. Con el endoso se entrega materialmente el título. Ahora, las entidades financieras, los bancos, los banqueros, que, por ejemplo, practican el descuento de las letras, eh, las letras adquirientes u otro título semejante mediante el endoso, ¿no? Es decir, ellos al momento de tener en sus manos este título valor, las entidades financieras, se convierten en propietarios de ese derecho, ¿sí? Esa obligación o ese derecho patrimonial, llamemos así, también le corresponde al banco. Y el banco no se va a quedar con ese título, no se queda con ese título. El banco lo sigue haciendo circular, sea a través de otra tercera persona, qué sé yo, pero a eso se le llama el efecto traslativo. Es similar, es similar al tema de la circulación, pero también tiene un efecto vinculante. El efecto pasivo del endoso del título valor es pues el hecho de asumir la responsabilidad, llamemos así, frente a todos los sucesivos endosatarios y poseedores del título. ¿Para qué? Para la aceptación, ¿no? Para la aceptación de la letra de cambio o de cualquier otro medio de pago contenido en el título valor. Al igual que la firma del librador, la del endosante, además de orden de pago, es también pues una promesa del hecho del tercero, ¿no? Llámese deudor cambiario. Esto explica que el endosante asume también obligación de regreso en el caso de, por ejemplo, falta de pago por parte del deudor principal, ¿no? O de otro obligado de un regreso de grado anterior. O sea, todo eso es circulación, todo eso es vinculante, todo eso es transmisión. Si no, no estaríamos hablando de eso. No estaríamos hablando de, de los títulos valores, porque pues, es un tema complicado. Es un tema complicado eh, para poder eh, tener o dominar este tema de los títulos valores y del mercado de valores. Yo creo que tienes que ser muy, muy especialista en esto. Y eso lo adquieres en la práctica. ¿Quiénes son expertos en esto? Los corredores de bolsa. Existen los corredores de bolsa. Los que operan, los que trabajan, los que están ahí todos los días en las bolsas de valores. Existe la bolsa de valores de Lima, la bolsa de valores de Nueva York a nivel internacional, donde se mueven millones y millones y millones de dinero, pero consignados en títulos valores. O sea, vean ustedes la importancia de un simple documento, una hoja o la mitad de una hoja
si se tratase de una letra de cambio, o menos de la mitad de una hoja, que puede ser un cheque, consignado en un talonario, que tiene valores, contiene, contiene patrimonios, o perdón, derechos patrimoniales, ¿ya? Ahora, eso es en cuanto se refiere, lo más importante, muchachos, de, del endoso. Ahora, antes de pasar a los títulos valores en sí, como son la letra de cambio, definir las características, qué es y para qué sirve las letras de cambio, los pagarés, entre otros temas, o perdón, entre otros documentos que corresponden a los títulos valores. Ya hemos conocido qué es el endoso, pero también es necesario conocer el protesto. El protesto es una institución de los títulos valores. Y el protesto se usa como, por ejemplo, cuando se protesta una letra de cambio. Muy brevemente, porque vamos a profundizar esto, pero muy brevemente, ¿y cuándo se protesta una letra de cambio? Ustedes saben que una letra de cambio pues contiene un derecho patrimonial a futuro, a fecha cierta de vencimiento. Obviamente, pero ¿qué sucede? Yo te puedo firmar una letra de cambio, que es un título valor por una deuda que yo mantengo, una persona. Entonces, no puedo pagarte. ¿Qué hacemos? Fírmame una letra de cambio. Ok, le firmas la letra de cambio. ¿No? A fecha cierta. A fecha cierta. ¿No? Señores, esta fecha tiene fecha de vencimiento para poder pagar el 30 de abril. Pero ¿qué sucede si a esa fecha no me han pagado? Es un documento de garantía, pero que contiene derechos patrimoniales. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede cuando no se efectiviza el pago de la deuda contraída en ese documento, en ese papel? ¿Qué ocurre? Obviamente se tiene que protestar esa letra de cambio. Es el protesto. ¿Y saben para qué sirve el protesto en forma resumida? Que ya lo vamos a ver eso a la próxima clase. Es para cobrar esa deuda en la vía ejecutiva, a través, obviamente, de un proceso con mandato ejecutivo para que hagas efectiva esa deuda que te tienen pendiente. Ese es el protesto, es toda una institución, ¿eh? Es toda una institución que ya la vamos a ver en la próxima clase, ¿no? Y, y solo una persona puede, puede tramitar, llamemos así, ¿no? O autorizar el protesto. Es el juez, perdón, primero es el notario, y a falta de notario, puede ser un juez de paz en aquellos lugares donde no exista notario. ¿Ya? Ya les adelanté. Cristian, ¿estás en línea? Doctor, sí estoy en línea. Ya. Cristian, ¿cómo es de los grupos? Yo tengo 8 grupos de 6, doctor. Y unos cuantos de 5. ¿Cuántos grupos tienes? ¿De 8, seis? 8, 8. 8 de 6. ¿Cuántos? No sé cuándo me lo puedes hacer entrega. El día Me- viernes, mediodía, doctor. Porque eh, dijimos hasta las previa, 6. previa coordinación, porque creo que el viernes voy a estar en Lima por temas del Indecopi. Previa coordinación. ¿Ya? Listo, doctor. Bien, otra cosa, muchachos.
Ustedes son el grupo de Puno. Inicialmente ya les había comentado de que los exámenes van a ser presenciales escritos. Los dos exámenes y la recuperación que acostumbramos a tomar, ¿no? Es que lo hubiere, ¿no? Las exposiciones, como va a haber trabajo, va a haber exposiciones. Eso sí va a ser de manera virtual, no se necesita la presencialidad. ¿Ya? Entonces, teniendo en consideración ya este tema, eh, he fijado ya fecha para tomarles exámenes. El día sábado, sábado lo vamos a hacer porque por ahí ya hubo comentarios, no comentarios, ¿no? Intervenciones de alguien que, bueno, no sé qué harían si las clases fuesen presenciales, ¿no? Y ya no hubiese este tema de de la virtualidad. Por ahí que yo trabajo en tal sitio, bueno, en una zona alejada y no puedo venir. Bueno, les he aceptado y tal es así que el examen lo vamos a dar sábado. O opinión, de repente, no sé, pónganse de acuerdo, Cristian. Si no hay nadie, todos viven acá en la ciudad de Puno, lo podemos tomar un día a las 5 de la tarde, día laborable. Y de no ser así, yo creo que estaremos ya fijando fecha para que sus compañeros también puedan estar todos presentes un sábado. Sábado y el horario ya lo vamos a definir en el local, en nuestro local de la universidad en la Avenida La Torre. ¿Ya? A ver, Cristian, te dejo esa opción. Conversa con tus compañeros para ver si es que lo hacemos un sábado o si lo hacemos un día de semana. Pero sí o sí, nos vamos con la presencialidad. ¿Correcto? ¿Me has entendido, Cristian? Sí, correcto, doctor. Bien, siendo así, se registra en el chat del Cisco y nos vemos la próxima clase. Buenas noches. Buenas noches, doctor.